Saludos hermanos y amigos, bienvenidos una vez más a un nuevo seminario en línea de Lifeway Español. En esta oportunidad estaremos hablando acerca de cómo enseñar para transformar, para impactar a la juventud. Y me acompañan de una forma muy especial tres invitados que tienen mucho que ver con este tema que vamos a estar hablando. Elizabeth Tames Méndez es originaria de México, es una joven que ha estado trabajando por más de 25 años con los jóvenes, es la directora ejecutiva del Ministerio Nueva Generación 3. Su tesis doctoral está enfocada en el desarrollo de la juventud hispana. Es una aficionada a la Fórmula 1 y practica el paracaidismo. También está con nosotros desde Guatemala el pastor Paul Nufio, quien es el pastor de los jóvenes de la Iglesia de Cristo Elim Central en la ciudad de Guatemala, una de las iglesias más grandes de Latinoamérica. Y Paul está casado, tiene un niño de 2 años y es un músico y director de alabanza en esta iglesia. Nació originalmente en la ciudad de Chicago, pero ahora sirve allí en la hermosa ciudad de Guatemala. José Vázquez está también con nosotros. José es oriundo de Puerto Rico, es el director del área juvenil para las iglesias Asambleas de Dios en la sección del estado de Tennessee, acá en los Estados Unidos. Ha estado desempeñando este rol por 4 años, está casado con Ruth y tienen 3 niños. Bienvenidos, hermanos, a esta capacitación y a este tiempo. Solamente en los Estados Unidos, hablando, se estiman que más de 60,000 jóvenes cumplen 18 años cada mes y que esto se va a repetir cada mes por los próximos 20 años. No hay duda de que la juventud es un grupo importante para la iglesia alcanzar y ayudar a discipular. ¿Por qué entonces enseñar para transformar? Es una muy buena pregunta. Siempre que estamos trabajando con los líderes de jóvenes y nos preguntan qué quiere decir esto de ministrar a los jóvenes y por qué involucrarnos con ellos, les dejo saber que si el Señor les ha llamado a trabajar con la juventud, quiere decir que tiene un llamado muy especial, porque esto es solo para valientes. No se puede tomar de otra forma. Es un ministerio bien complejo, con bastantes retos, pero al mismo tiempo nos permite una satisfacción enorme saber que podemos ser de influencia en la vida de una persona que se está desarrollando, que está empezando a entender la vida, a saber qué dirección quiere tomar, pero sobre todo también en crecer en su fe y hacerla por suya. También sabemos por los estudios que es más fácil que un joven o un niño acepte al Señor Jesucristo y haga una decisión por Él y le siga durante su vida si es que le conocen a una temprana edad. Ya cuando son adultos se hace un poquito más difícil, así que la importancia de asegurarnos de que ellos entienden a fondo lo que el Señor Jesucristo vino a hacer por nosotros. La otra cuestión también es que vemos a través de la Biblia que Dios utilizó a personas, no solamente adultos, sino también a jóvenes. Lo vemos una y otra vez, un ejemplo tras otro: David, Daniel, José, Miriam, María, Esther. Él quiso cumplir sus planes a través de la juventud, así que el día de hoy sigue siendo lo mismo, ¿no? Y bueno, podemos verlo de diferentes perspectivas. No hay duda de que esto es un ministerio para valientes. ¿Y cómo sabemos que estamos verdaderamente alcanzando a los jóvenes? Mira, Luis, sabemos cuando nuestra cosecha produce frutos. Eso es importante, ¿verdad? Que los jóvenes están produciendo frutos, que los jóvenes están siendo transformados por el Espíritu Santo, que están siendo transformados por la dirección que los líderes le están dando. Es importante que los líderes sepan bien la dirección que quieren llevar a sus jóvenes. También vemos que ellos tienen que estar dando ejemplos, testimonios diarios de lo que Dios está haciendo en su vida,
¿Ve? O sea, cuando vemos la transformación en la vida de la gente. Sí, sí, la transformación tiene que ser algo vivo, algo que sobresalga, algo que dé luz de su testimonio dentro de su vida. Hablemos más acerca de los jóvenes. ¿Quiénes son estos jóvenes hoy en día? Bueno, los jóvenes porque somos todos jóvenes todavía. Por lo Pero menos veo que el queremos joven considerarlo. hoy en día, la verdad que está buscando una identidad. Veo que es un joven que está buscando cómo puede tener un impacto, cómo puede encontrar el verdadero valor que tiene ese joven. Por ejemplo, yo miro una juventud con bastante potencial, pero sin Dios ese potencial se puede convertir en orgullo, puede convertirse en afectar negativamente nuestro mundo. Podemos ver que en lo que pasó en el Medio Oriente, podemos ver cómo una juventud fue la que llevó un levantarse de conciencia de qué es lo que estaba sucediendo ahí. O sea, hay una gran necesidad de la identidad que tiene el joven, pero también una necesidad de buscar el valor, su valor, y eso únicamente lo vamos a encontrar en el Señor, ¿verdad? Interesante que mencionas eso de la necesidad, porque al pensar en los jóvenes, ¿cómo caracterizamos a los jóvenes de hoy? O sea, ¿cuáles son esas características que podemos ver en los jóvenes de hoy que nos ayudan a entender quiénes son? Yo puedo ver que son más despiertos, los jóvenes son más despiertos, los jóvenes quieren hacer, tienen la característica de no quedarse sentado viendo al mundo pasar, sino que tienen la característica de querer involucrarse en lo que está sucediendo alrededor del mundo. Eso es muy importante como líder de jóvenes, poder analizar eso, porque nuestra visión no es solamente que ellos crean en quién Dios es, sino seguir los pasos de Jesucristo y afectar e impactar al mundo que tenemos alrededor, ¿verdad? Eso que mencionas es sumamente importante, Paul, porque lo que entendemos entonces es que si queremos enseñar para transformar, y estos jóvenes no están interesados en solamente escuchar, Exacto. acumular conocimiento, Exacto. pero tú decías que están interesados en involucrarse. Exacto, yo veo una juventud, en inglés se diría hands-on, ¿verdad? O sea, que busca hacer, no solamente escuchar, no solamente ver, sino que busca hacer. Y eso es, como te digo yo, eso es algo que tenemos que aprovechar en el Señor. Tenemos que aprovechar para involucrarlos, enchufarlos, como decimos en español, en lo que está sucediendo y activarlos en el nombre de Jesús. O sea, que al joven de hoy le gusta tener las manos en la masa. ¿Y Amén. cómo atraemos entonces a estos jóvenes? ¿Cómo los atraemos de forma tal que lo que estemos compartiendo con ellos sea de un impacto? Y ahí es donde podemos empezar a hacer la conexión entre esas bases y perspectivas, tanto bíblicas como eclesiológicas, como sociodemográficas, ¿no? Tenemos que tomar estas cosas en cuenta para poder después entonces responder a la pregunta ¿cómo los atraemos?, ¿no? Y algo entonces que quiero enfatizar en cuanto a nuestras bases bíblicas es lo que nos enseña Génesis 1, del 27 al 28, donde nos deja saber que hemos sido hechos a la imagen de Dios y que nos bendijo y que nos dio las instrucciones de multiplicarnos y ser fructíferos. Eso, al verlo dentro del contexto del ministerio hacia los jóvenes, podemos ver que esa es nuestra tarea, asegurarnos de que estamos reproduciendo imágenes de Dios, que vemos en los jóvenes un desarrollo de cómo ellos están reflejando a Dios, porque Dios ya nos dio su bendición para hacerlo. Muchas veces vemos el reto del ministerio juvenil y decimos, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo los alcanzamos? ¿Qué podemos hacer? ¿No? Y muchos de los hermanos cuando vamos a los entrenamientos siempre quieren saber la fórmula, ¿no? Quiero saber cuál es la receta. ¿Cuál es el secreto? Sí, ¿cuál es el secreto? ¿Cómo le hacemos? ¿No? Paso 1, 2, 3 y les recordamos que hay muchos factores que son importantes, pero luego tendemos a pensar que lo importante es, bueno, ¿qué tipo de música? ¿Qué comida? ¿Cuáles son las actividades más divertidas que a ellos les van a atraer? Y cómo los podemos entonces retener. Y les volvemos a recordar que lo que les atrae es precisamente ver algo que no están viendo en el mundo, que es una fe viva.
Podemos venir, podemos enseñarles, pero si ellos no lo están viendo en nosotros, entonces retomando esto que se nos dice en Génesis, ya se nos dio la bendición para hacer el trabajo y se nos ha dado las instrucciones de multiplicarlos. La única forma en que eso va a poder suceder es cuando ellos vean en nosotros, como adultos, como ejemplo, una fe que está viviente. Y ahorita vamos a empezar a ir un poquito más a fondo qué es lo que quiere decir eso y por qué no es tan sencillo por cuestiones culturales y cosas que estamos viendo en nuestros tiempos, ¿no? Unido a eso, si lo vemos desde la perspectiva eclesiológica, sabemos que nuestra tarea primordial como iglesia y por lo cual existimos es para hacer discípulos y seguir llevando a la gente a conocer al Señor Jesucristo, como se nos dice en Mateo 28 del 18 al 20, ¿no? Y cuando, en base a la experiencia de ustedes, ¿qué pudiéramos decir que son algunas de las tendencias que vemos o que estamos viendo ahora en la enseñanza bíblica con los jóvenes? ¿Cuáles son algunas de esas cosas que ustedes están observando? Que alguien diría, wow, esto es una tendencia, esto es algo que está caracterizando en este momento la enseñanza bíblica a los jóvenes que ayuda a transformar. Haciendo conexiones, yo creo que es lo esencial. Estamos viendo que los líderes y los maestros están haciendo conexiones entre la Biblia y lo que está ocurriendo en el diario de vivir de los jóvenes. Son conexiones que tienen que ser reales, son conexiones que tienen que ser vivas para ellos. ¿Y cómo hacemos esas conexiones, José? ¿Cómo logramos conectarnos con nuestros jóvenes de forma tal que sea, como dices tú, algo vivo, una experiencia viva? Sí, dando testimonio de lo que la Biblia ha hecho en nosotros, de lo que la palabra de Dios está haciendo, de las transformaciones que están haciendo dentro de nosotros y cómo la palabra de Dios nos está moviendo a alcanzar vidas para Cristo, a alcanzar vidas para el reino de Dios. O sea, que el valor de modelar frente a ellos, de tener ejemplos vivos. Sí. Es esencial que nosotros nos envolvamos íntimamente, que traigamos a los jóvenes íntimamente. No debe haber una separación, tiene que ser íntimo nuestra relación con nuestros jóvenes. Como líder, nosotros tenemos que estar dentro de nuestros jóvenes, allí cerca de ellos, viendo lo que ellos viven, mostrándoles cómo nosotros podemos cambiar el mundo en que vivimos, la sociedad, la comunidad, la escuela en donde estudiamos. ¿Qué otra tendencia podemos ver en cuanto a enseñar para transformar a los jóvenes, en cuanto a ese ministerio de enseñanza? Quiero entonces en este punto traer esa unión, ¿no? Que decíamos, bueno, como mencionaba José, que ellos vean de una forma viva lo que está sucediendo. En Lucas 24 del 13 al 35 se nos da un modelo muy importante para poner esto en acción, ¿no? Porque podemos saber las bases bíblicas y también las ideas de lo que queremos alcanzar, pero bueno, ¿y ahora cómo lo hacemos, no? Y es algo increíble de cómo de verdad su palabra nos va llevando a lo que necesitamos hacer. Entonces, sabemos que ya dijimos, ¿no? Lo importante es que ellos vean una fe viva y que sea aplicada a su contexto. Y en este modelo, en Lucas 24, podemos ver cómo el que estemos caminando con ellos y les estemos exponiendo las escrituras constantemente. ¿De qué forma? En la forma en que les enseñamos en el salón de clase, el material que utilizamos, la forma en que interactuamos con ellos, sabiendo que estamos enseñando en todo momento, con cualquier cosa que hagamos y digamos, ellos quieren ver que hay una conexión entre lo que tú dices que la palabra nos enseña y lo que tú estás viviendo. Y eso empieza a generar esa conexión. Ellos están viendo las escrituras, están viendo nuestro ejemplo y por lo tanto el Espíritu Santo hace su trabajo, que hace arder los corazones y quieren ellos saber qué es esto, ¿no? Lo estoy leyendo en la Biblia, lo estoy viendo en tu vida, yo lo quiero. Y eso es lo bueno, que al Señor no lo tenemos que ayudar. Él está vivo y genera esa reacción en nosotros cuando su Espíritu se está moviendo. Y por consecuencia, ellos no van a tener otra opción más que ir y compartir con los demás lo que está pasando en ellos, ¿no? Con esa pasión y ese ánimo. Pero lo que hemos visto muchas veces es que esa falta de conexión, ¿no? Entre lo que les estamos enseñando y lo que dicen las escrituras
y cómo se vive. Y de una perspectiva que se les aplica a ellos. Recuerdo algunos libros de currículum de escuela dominical ya hace bastantes años que se aplicaban tanto a los jóvenes como a los adultos. Entonces, claro, traían muy buen material, bastantes ejemplos, pero los ejemplos hablaban acerca de las dinámicas del matrimonio, algunos de los problemas, los trabajos, sí, entonces se quedaban ellos así como, bueno, y eso también que me ayuda, ¿no? Entonces, siempre recordar que es necesario saber el contexto donde están viviendo los jóvenes que tenemos bajo nuestra tutela y saber los detalles, porque sabemos que de región en región, aún diferentes secciones de la ciudad, van a conllevar algunas dinámicas diferentes, ¿no? Algunas necesidades, y que sepamos lo que está sucediendo. Luego les pregunto a los líderes ministros de jóvenes, ¿han ido alguna vez a visitar la escuela a la cual asisten sus jóvenes? Y me dicen, no, o sea, que jamás, tenemos ¿no? que tenemos que intencionalmente intencionalmente posicionarnos, es decir, ponernos en el lugar donde están los jóvenes para entender su contexto. Así es. Y aplicaciones prácticas a lo que ellos están viviendo, ¿no? Darnos cuenta de que muchas veces están sucediendo cosas difíciles, tanto en su familia, tal vez en la comunidad o en su escuela. No es fuera de lo común escuchar que algún compañero se suicidó o que hay algún trauma, algún abuso en casa o que alguien está enfermo. Entonces, tener en consideración esas cosas para que ellos puedan saber, bueno, cuando está sucediendo algo así tan difícil en mi vida, ¿cómo hago esa conexión? ¿No? Tenemos que recordar que ellos se están desarrollando, están en una etapa en la cual todavía no tienen la capacidad mental desarrollada para hacer conexiones. Ellos ven diferentes cosas, pero todavía no saben, bueno, ¿y esto cómo se une con el otro? ¿No? Entonces, ahí está nuestro lugar de decirle, mira, porque la Biblia dice esto, entonces yo reacciono y veo las cosas así y actúo de esa forma, ¿no? Una de las cosas que se observa en la juventud de hoy es que son más abiertos para expresar sus ideas de lo que era la juventud hace unos 30 años atrás. Entonces, los jóvenes tienen la libertad de preguntar, de hacer esas preguntas difíciles, de hablar lo que decimos del elefante que está en la habitación. Entonces, y algunos temas tenemos que estar abiertos a hablarlos de forma tal que el joven pueda entender que existe esa conexión. Están más conectados, tienen mucho más información. A través del Internet ha abierto la ventana, la puerta doble para información. Entonces ellos están recibiendo toda esta información, están accesando toda esta información y nosotros tenemos que entonces dirigirlos hacia la respuesta correcta para la información, hacia la verdad, que es a través de la palabra. ¿Qué cosas prácticas, qué recomendaciones darían ustedes a un líder de jóvenes para poder estar mejor conectado con su grupo? ¿Qué cosas pudiésemos hacer? Adelante, Paul. Hay que ser sincero, ¿no? Por ejemplo, yo fui muy afectado cuando alguien se notaba que no había sinceridad en lo que me decía. Y eso es algo que aleja a nuestros jóvenes, porque lo que en realidad estamos buscando es la verdad, y solo hay una verdad. No se trata de ignorar circunstancias, no se trata de ignorar que hay tentaciones, no se trata de ignorar que hay procesos difíciles y sufrimiento. Eso es parte de la vida. Se trata de ubicar y ser verdadero y traerlo bajo los pies bajo la autoridad del Señor, ¿verdad? Yo veo que la juventud lo que quiere es la realidad, o sea, y nosotros somos parte de esa realidad. O sea, porque yo predico, yo soy autoridad, pero yo no soy santo, yo no soy... Perfecto. Ando en ese mismo caminar que ellos, pues. Y yo creo que ahí es donde nuestros hermanos que están ahí también hablando, dicen que hay que modelarlo, ¿no? Y parte de modelarlo es pasar ese sufrimiento también que vivimos cada quien y también darnos un chocar con la realidad de quién el Señor es y cómo es que su amor y su perdón y su misericordia y su poder sobreabunda en medio de nuestras circunstancias. Yo creo que es la sinceridad que debemos de
de ser un poco más sinceros en eso, ¿verdad? Y quiero entonces hacer hincapié en este punto, en algo bien importante, por lo que estaba diciendo Paul, ¿no? De que podamos ser sinceros, podamos ser abiertos con ellos, que ellos sepan realmente que nuestra vida conlleva luchas y eso nos da la oportunidad entonces de poder experimentar la gracia de Dios y su presencia de una forma diferente. Ahora, ¿por qué es esto crucial? Menciono esto porque estamos viviendo, en los tiempos que estamos viviendo, los cuales traen ciertas características tanto culturales como filosóficas, y que es lo que le está informando a los jóvenes cómo ver la vida, ¿no? Bombardeando, exacto. son bombardeados Entonces, todo el tiempo. Ellos no están conscientes de eso porque no es posible para ellos, no tienen con qué hacer una comparación. Pero estamos viviendo en un tiempo donde el posmodernismo ha entrado y se ha filtrado en nuestra forma de ver la vida como una filosofía, bueno, cómo veo la vida, cómo interpreto a Dios, quién soy yo, cuál es mi propósito, qué es ser un ser humano. Y todo eso se está informando. Obviamente ellos no se están haciendo estas preguntas de esa forma o conscientemente, ni tampoco saben que todos los mensajes a su alrededor se los están dando esas respuestas. Y es por eso que es bien importante, primero, que nos demos cuenta de eso. En segundo lugar, lo que Christian Smith en el 2005 empezó a denominar, hicieron el estudio más grande que existe hasta ahorita a nivel nacional aquí en los Estados Unidos en cuanto a cómo es el desarrollo espiritual de la juventud. Y algo que este investigador pudo identificar después de haber hablado con miles y miles de jóvenes fue que su forma de ver a Dios y su impacto en nuestra vida, él le llamó un deísmo terapéutico y moralista. ¿Qué quieres decir con eso de deísmo terapéutico y moralista? Porque suenan una combinación bien interesante, es como cuando uno está haciendo un batido de varias frutas. Hasta decirlo es difícil, ¿no? Pero si podemos entender estas cosas, ir en esa profundidad, entonces vamos a poder entender qué filtro están utilizando los jóvenes para procesar y ver, interpretar todo lo que les estamos diciendo. Y si nosotros no estamos primero conscientes de eso, bueno, ¿cómo vamos a poder saber lo que ellos piensan? Y es por eso que muchas veces se dice que hay una diferencia entre cómo los jóvenes y los adultos piensan, sobre todo porque esto del posmodernismo ya venía de antes, pero su auge se dio por ahí de los fines de los 60, principios de los 70, ¿no? Entonces, aquellos jóvenes de aquella generación vieron el mundo de una forma diferente, ahora ya son mayores de otra forma, y siguen viéndolo porque sabemos que la formación de una persona es en esos primeros años, ¿no? Entonces ahora ya llegó otra etapa y por eso, de por sí, ya siendo adolescentes, ni ellos entienden, mucho menos nosotros a ellos. Sí. ¿Qué quiere decir con eso del deísmo terapéutico moralista? Ajá, y entonces con eso quiero ir a enfatizar esto que está sucediendo en la sociedad aquí en Estados Unidos y en la cultura, ¿no? De que deísmo, eso es ya desde el siglo XVII, ¿no? Que quiere decir que sí, yo creo en Dios, yo sé que Él existe y está presente, pero Él no tiene una conexión directa a mi vida. Simplemente Él está por allá arriba haciendo sus cosas, ¿no? Pero sé que existe, pero no tiene nada que ver con mi vida. Y luego el propósito de la vida es, por eso el término terapéutico, que yo me sienta bien, que yo sea feliz. Ese es el propósito de la vida. Que yo sea feliz, me sienta bien y que todo vaya marchando como si nada, ¿no? Y bueno, viene la religión y esas cosas y bueno, su función es moralista. Lo único para lo que me sirve es para decirme, mira, esto es bueno, esto es malo, esto no lo hagas, esto sí hazlo, y haz esto y haz aquello, ¿no? Y que muchas veces en nuestras iglesias hemos abordado el trabajar con los jóvenes de esa forma, ¿no? Vamos a salvarlos del cochino mundo y cubrirlos de que no se nos vayan a ir por allá, ¿no? Que no se metan en drogas, que no tomen el alcohol y que no tengan relaciones sexuales antes del matrimonio, ¿no? Hacerlo. Exacto. Entonces, ellos lo que aprenden, y no es eso, y eso es muy cierto y es muy bueno, pero entonces se los presentamos de una forma de que es
el evangelio es, haz esto y no haz esto, y aquí sí y allá no, ¿no? Entonces, si ya la cultura y los tiempos y la filosofía les están recalcando que en sí eso es lo que quiere decir estar en contacto con la Biblia, no les estamos dando nada diferente, ¿no? Entonces, aquí es donde tenemos nosotros la oportunidad de dejarles saber, no, el caminar con Cristo y las Escrituras no es solamente para darme pautas ni para hacerme sentir bien. La vida me va a traer muchos problemas y como adulto te los puedo mostrar, ¿no? Te puedo decir, mira... O sea, un ensayo. Exacto, El líder entonces se presenta como alguien que está pasando también por luchas, que está pasando por problemas que ellos en algún momento pueden o no experimentar. Así es, y que los detalles de las luchas van a ser diferentes, pero por dar un ejemplo, ¿no? Si yo estoy luchando con una decisión que debo tomar en mi vida, que sé que es muy difícil, que va a requerir de sacrificios, de cambios, de que tal vez yo tome un trabajo que tiene menos salario para poder estar más cerca de los jóvenes, yo les puedo contar esas cosas y dejarles saber, mira, pero es difícil, pero yo veo estos versículos en la Biblia que me dejan saber que Él es mi proveedor, que Él me está guiando, que Él es quien va abriendo las puertas. Entonces, hacer esa conexión para que ellos vean en carne viva que hay esa unión, ¿no? Lo que hablábamos hace rato, tienen ellos que tener nuestra ayuda en hacer esa unión entre lo que la palabra dice y cómo vivo y cómo pienso y qué es lo que hago. Porque si no, lo que decíamos de esta tendencia, ¿no? Deísta, terapéutica, moralista. Entonces ellos pueden interpretar, ay, mira, mi líder o mis padres hacen estos sacrificios y estos esfuerzos porque son unas personas muy buenas, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos a la luz de eso? ¿Qué necesitamos evaluar o qué necesitamos medir cuando estamos hablando de enseñar para transformar? ¿Qué es exactamente lo que queremos evaluar? Yo creo que lo primero que hay que evaluar es, tenemos que ver que estemos agradando a Dios. Eso es algo que quiero dejar claro, porque muchas veces antes de ser pastores o antes de encargarnos de jóvenes, tenemos que recordar primero que somos hijos de Dios. Y nuestra responsabilidad, todo lo que hacemos, nos debemos a Dios. Siguiente, lo que muchas veces sucede es que empezamos a comparar nuestro ministerio o nuestro ambiente en lo que estamos trabajando, cuántos jóvenes tenemos, cuántos pasan al frente, cuántos levantan sus manos, lo empezamos a comparar con otros ministerios en otro contexto. Y eso no es en sí lo que deberíamos estar evaluando. Yo creo que tenemos que entender que lo primero es agradar a Dios, como en nuestras vidas, con ir a buscar, con trabajar bien. La Biblia dice que el que no trabaja, que no coma, ¿verdad? Entonces yo creo que hay que trabajar sabiendo que hay que buscar agradar a Dios. Tuve el privilegio yo de estar en Turquía predicando en Istambul y me mencionaban que un creyente, para evangelizar a alguien, una persona toma 6 meses para evangelizar a esa persona. Y usualmente de 6 meses a 1 año. O sea, solo por una persona. Y uno dice, qué increíble eso, porque para ellos en Turquía, el evangelista en Turquía, ese es un logro increíblemente grande. Para nosotros en Estados Unidos o en Centroamérica, un creyente por año, perdónenme, yo creo que no es un buen trabajo, ¿verdad? Tenemos que estar evaluando en nuestro contexto donde Dios nos ha puesto, porque es diferente lucha, es diferente pelea, es diferente mentalidad. Y lo más importante es saber que por ese hombre que estás evangelizando en Turquía, estás agradando al Señor, estás buscando agradarlo con esa vida. Y acá con las personas que nos tocan, sea una iglesia grande, sea una iglesia pequeña, lo importante es siempre agradar a Dios. Yo creo que lo siguiente que tenemos que evaluar es Mateo 22, donde dice que ama al Señor con todo lo que tú eres prácticamente, ¿verdad? Y lo siguiente es ama a tu prójimo. ¿Y qué es lo que quiero decir con eso? Que los jóvenes que estamos pastoreando o guiando, que no solamente sea un creer en Dios, tenemos que entender eso. No somos llamados a creer a Dios, en creer en Dios.
No somos llamados a ir al mundo y llevar a gente a creer en Dios. Somos llamados al mundo a ser discípulos. No solamente, la diferencia es que no solamente es un creer, sino un seguir a Cristo. Tomar su ejemplo, tomar su estilo de vida, aplicarlo a nuestras vidas y empezar a vivir diferente, amando al Señor con todo lo que nosotros somos y amando a nuestro prójimo. Yo creo que eso es lo que debemos de estar buscando para evaluar. Mi gente está creyendo en el Señor, está siguiendo al Señor, está siendo el Señor su Padre, su Dios, su Señor personal. Esas cosas son las que deberíamos de estar viendo, ¿verdad? Y con eso estamos viendo el resultado de la multiplicación espiritual en los jóvenes. Muy bien, muchísimas gracias por este primer tiempo en que vamos a tomar una pausa y en breves minutos regresamos para continuar hablando, y quisiera que cuando regresáramos habláramos acerca de cuáles son algunos de esos valores claves de una enseñanza que ayuda a transformar a nuestros jóvenes. En un momento regresamos. Quédese con nosotros. Nuestro compromiso en Lifeway Español es permitir que Dios nos use para proveer a las iglesias e individuos soluciones bíblicas para la vida. Nos apasiona la transformación espiritual, el discipulado, el ver a los creyentes usar principios bíblicos para madurar en Cristo. Lifeway ofrece recursos para estudios bíblicos, grupos pequeños, evangelismo, la escuela bíblica de vacaciones. Ministerio de familias, hombres, damas, niños y mucho más, cubriendo todas las edades y etapas de la vida, ayudando a individuos, familias e iglesias. Entendemos a las iglesias, amamos a las iglesias y servimos a las iglesias. Ayudamos a las iglesias e individuos proveyendo soluciones bíblicas para la vida. Para más información sobre Lifeway Español, visite lifeway.com/español. Usted nos dijo que busca estudios bíblicos para las familias, discipulado y la escuela dominical. Usted nos dijo que desea recursos bíblicos para niños, jóvenes y adultos. Usted nos dijo que desea estudios para evangelizar y fortalecer la vida del creyente. Lifeway Español le ofrece lo que usted busca y más. Para mayor información visite lifeway.com/español o su librería cristiana. Lifeway Español ofrece recursos de discipulado a las iglesias. Vidas Valientes, basados en la película Valientes, es un nuevo estudio bíblico que está repleto de acción, drama y enseñanzas que ayuda a las familias a formar hogares que honran a Dios. El guía del líder incluye un DVD con segmentos que enriquecen cada lección. David, un hombre conforme el corazón de Dios, es un estudio de la reconocida autora Beth Moore que examina la vida de David desde su juventud hasta llegar a ser un rey conforme al corazón de Dios. Participantes de este estudio notarán que Dios nunca se da por vencido en sus siervos. En Santiago triunfa la misericordia. Aprenda lo que este discípulo de Jesús le dice a las iglesias sobre el gozo, la fe, la humildad, la oración y mucho más. Este nuevo estudio de Beth Moore estará disponible a partir de septiembre 2012. Para más información sobre estos recursos, visite lifeway.com/español o su librería cristiana más cercana. Saludos hermanos y amigos, quiero invitarle para el próximo 25 de enero del 2014, donde tendremos nuestro próximo seminario en línea, Cómo enseñar para transformar a los adultos. Allí estaremos hablando de técnicas, métodos de enseñanza que podemos explorar y utilizar para impactar la vida de los adultos con el Evangelio. El próximo sábado, 25 de enero, a las 10:30 a.m. hora centro, hora Chicago, le esperamos. Hasta entonces y bendiciones. ¿Tiene su iglesia una estrategia para ser discípulos de Cristo? ¿Un plan intencional para desarrollar a los nuevos creyentes hasta ser líderes de ministerio? Si desea un plan efectivo, integral y balanceado, le ofrecemos el plan de discipulado transformador, un plan en 3 etapas.
La primera etapa es cimientos y utiliza estudios bíblicos que ayudan al nuevo creyente a aprender los fundamentos de la fe e integrarlo a una relación íntima con la Iglesia y Cristo. Conforme el creyente va creciendo en su relación con Dios, el discípulo pasa a la siguiente etapa, intermedia. Aquí se necesitan estudios bíblicos que capaciten al creyente en cómo reconocer y hacer la voluntad de Dios, experimentar la vida en el Espíritu y ganar la victoria sobre el mundo. En la medida que vemos frutos positivos, preparamos a los discípulos para desempeñarse como líderes multiplicadores, ofreciéndoles estudios de discipulado avanzado. Este plan de discipulado por etapas ayuda a las personas de su iglesia a crecer espiritualmente de una forma sólida, integral y balanceada. Para más información sobre el plan de discipulado transformador, visite lifeway.com/discipulado. lifeway.com/discipulado. Una vez más, bienvenidos a esta segunda parte de nuestro seminario en línea, Cómo enseñar para transformar a los jóvenes. Y en esa primera parte hablamos acerca de la dinámica de conocer a los jóvenes, la dinámica de conocerlos, pero queremos hablar también acerca de cuáles son esos valores fundamentales de una enseñanza que ayuda a transformar o a impactar a los jóvenes. Así es, y como veíamos en el primer segmento, la importancia de poder hacer las conexiones, de enseñarles, de guiarles, instruirles en la palabra. Entonces vimos esas bases y teóricas, por así decirlo, y ahora en esta segunda parte vamos a ver algunas cosas ya más prácticas, ¿no? Entonces cuando yo estoy enseñando a los jóvenes, ya sea que sea en la escuela dominical o en un estudio bíblico, un devocional que yo esté dando, ¿cuáles son algunas cosas que yo sé que si las practico me va a llevar precisamente a la meta que queremos ver que se logre, ¿no? De transformar, ¿y qué decimos con transformar? Siempre yo lo veo como una mariposa, ¿no? Si vemos cómo inició con ese gusano y cómo va cambiando, se ve una diferencia totalmente diferente, ¿no? El impacto que está así dejando. es, entonces el que podamos ver eso en los jóvenes, si ellos están pasando años con nosotros y les estamos enseñando, pero su vida es igual hace 3 años que ahorita, entonces sabemos que realmente no estamos viendo ese impacto, ¿no? Entonces hay 4 valores en la enseñanza que podemos practicar, es la comunidad, la profundidad, la responsabilidad y conexión. ¿Qué quiere decir con comunidad? Ahora, entonces, estos primeros 2, comunidad, que podamos saber que es muy importante, yo llego y enseño, pero para que ellos me den permiso y me den la autoridad de enseñarles, me la tengo que ganar primero. ¿No? Si no solamente estoy escuchando cosas y tú me vas a decir algunas cosas que tal vez no me vayan a parecer, porque el Señor me va a estar redarguyendo y diciéndome que hay cosas que deben cambiar. O sea, que no vivimos la vida solo. Sí, así es. Como una isla. Así es. Entonces, pero si tenemos esa comunidad, quiere decir que estamos conectados, que tenemos una relación unos con otros, que confiamos, que te has interesado en mí, en saber, oye, ¿y cómo te fue esta semana en la escuela, no? ¿Y qué pasó con tu examen? Y estar al pendiente de las cosas que están sucediendo con ellos para que tengamos esa conexión, ¿no? Y no solamente comunidad en el sentido de que vamos a sentarnos a comer y tomar café, pero el hecho de que me intereso por tu vida y sé los detalles, ¿no? O sea, que es más importante la persona que el programa. Así es porque es como una familia, ¿no? Y es precisamente lo que es nuestra familia en Cristo, entonces saber de veras quién eres, qué cosas te gustan, cuáles son los programas que ves, la música, para que tengamos esa conexión humana y entonces ya tenga yo la plataforma para estar enseñando y saber que me estás escuchando porque nos estamos conectando. Mencionaste otro elemento, otro valor importante como es la profundidad. ¿A qué te refieres a eso? Así es, y entonces ahí es donde esa profundidad se conecta con la comunidad.
Sabemos que muchas veces se ha enfatizado, una vez más lo que decíamos antes, el comportamiento, ¿no? ¿Cómo te estás comportando? ¿Qué cosas haces? La conducta. ¿Qué haces? ¿No? ¿Qué haces? ¿Qué no haces? ¿Cómo te guías? Y entonces ya después queremos ver que crezcan espiritualmente, ¿no? Y después de eso, entonces decimos, ok, entonces ya eres parte del cuerpo de Cristo, ¿no? Lo que queremos ver es un cambio de paradigma en nuestra forma de pensar, de entender que debemos dejar de saber, mira, así como eres, en el punto en el que estás en tu vida, tú ya perteneces. Este es tu lugar, aquí en este grupo, con nosotros. Tú puedes confiar, te aceptamos sin importar lo que esté pasando detrás, ¿no? O sea, que no tienes que estar, por ejemplo, bautizado para ser parte del grupo de jóvenes. Así es, o aún ni siquiera ser cristiano, ¿no? O no tienes que ni siquiera ser cristiano. Exacto, sí. Sí, sino que sepan, y es lo que muchas veces la gente siente, ¿no? Como que tengo que primero arreglar mi vida y tener todo listo antes de acercarme al Señor Jesucristo, pero que sepan que al nosotros brindarles esa apertura, que sepan que no es la cuestión, ¿no? Porque entonces, al saber ellos que están en un área segura, eso les conduce a creer lo que el Señor Jesucristo nos está enseñando, porque lo están viendo en carne propia, ¿no? Cuando se están esperando que a lo mejor los rechacemos, pero en sí les mostramos amor y perdón, eso es más difícil, ¿no? Y es más difícil aún que el simplemente lo que decíamos antes, ser una persona buena. Ser una persona buena es fácil. Perdonar, no juzgar, amar así como eres, eso solamente Cristo lo produce en nuestra vida, ¿no? Y entonces ahí es donde ya viene el que llegamos a hacer poco a poco ese proceso. Y es algo que también debemos recordar, ¿no? Trabajando con jóvenes. Es importante mirar el proceso. Así es, y con los jóvenes recordar eso, que muchas veces decimos, pero si eso ya se los enseñamos, eso ya lo hablamos, y otra vez está haciendo lo mismo. Y digo, si con nosotros como adultos así sucede, ¿qué más con los jóvenes que están en esa etapa de aprender, de desarrollarse, y que muchas veces ese ímpetu, ¿no? De que, ay, bueno, a ti te sucedió así, pero deja voy y lo intento y a ver si conmigo va a ser diferente, ¿no? Entonces, el saber que ahí es donde viene la importancia de la profundidad. Les estamos enseñando con las lecciones, con el currículum, con todo lo que hacemos, pero entonces guiarles a que ellos solos exploren. Porque es bien fácil pararme yo al frente y dar una lección y empezar casi como a repetir lo que me aprendí, ¿no? Porque sabemos, es difícil, ¿no? Enseñar no es una cosa sencilla, pasaron 1000 cosas antes de llegar a la iglesia o al salón de clases y tenemos preocupaciones y estoy tratando de acordarme qué fue lo que estudié y cuándo tengo que hacer qué. Pero entonces tendemos a que, bueno, déjate digo estas cosas y tú las vas a aprender, ¿no? O sea, tenemos comunidad, tenemos profundidad, ¿qué otros valores? Y bueno, decir algo rapidito, si se puede. Sí. La comunidad es algo que se forma. O sea, no es algo primero que la comunidad es bíblica. ¿Qué quiere decir con eso? Podemos ver en Hechos, podemos ver que es algo que Dios pide de nosotros, pero no es algo que viene automático. O sea, sí hay que trabajar para poder tener comunidad. O sea, Quiero para que la dejar eso gente muy claro. siente, para que los jóvenes se sientan que son parte de una comunidad. Sí, ¿Y qué, hay que formarlo, en base a hay que tu crear el experiencia, ambiente, hay que trabajarlo, Paul, que siempre hay esos jóvenes que vienen algo, lo que nosotros decimos en Guatemala, chiviados, ¿no? Miches, o sea, shy, y hay que trabajar para que ellos sean parte de, porque Dios llamó a todos, ¿no? Todos tenemos una función en un cuerpo. Entonces eso es muy importante. Y en base a tu experiencia, Paul, ¿qué ha funcionado para ti en construir esa comunidad, en ayudar a los jóvenes a sentirse que son parte de algo importante? Mira, voy a decir algo que no quiero que me lo tomen negativamente, pero el sufrimiento es algo que une bastante. Wow. He visto bastantes personas en mi país que vienen de familias muy lastimadas, vienen de situaciones muy lastimadas. Mi papá me ha enseñado algo, que una boda vamos a tratar de ir a todas las bodas, porque hay que tener victoria juntos, ¿no? Pero un funeral es donde es obligatorio estar en cada funeral, porque es donde la gente más nos necesita como líder, como guía,
Entonces, esos momentos de sufrimiento, he visto que uno lo que más quiere es ignorar lo malo. No. Hay que verlo y ver juntos cómo Dios va a glorificarse sobre una situación. He visto eso bastante, el sufrimiento. Hay que aprender a sufrir juntos. La Biblia dice hay que reír con los que ríen y llorar con los que lloran. Esa es la comunidad. Hacer la situación parte de tu vida, doler con lo que está doliendo y victoria también con lo que hay victoria. En luz a lo que están diciendo aquí, también hay que crear conexiones, ser fácil poder crear conexiones con nuestros jóvenes. Los líderes tenemos que ser líderes transparentes, que los jóvenes se puedan relacionar, que los jóvenes puedan crear conexiones con nosotros, que nosotros no somos, no estamos acá arriba y ellos acá abajo, estamos ahí en medio del dolor, en medio de la alegría, en medio de los logros, en medio de los sufrimientos, quizás de las debilidades, estamos ahí creando conexiones con ellos y que ellos vean que ellos pueden crear conexiones con nosotros, porque ellos tienen que también ver la responsabilidad que nosotros como cristianos tenemos, la responsabilidad de que yo me siento responsable de que tú crezcas, yo me siento responsable de que tú puedas lograr crecer en el Señor, crecer en la comunidad, crecer en la iglesia, tomar ministerio, tomar oportunidades que se te presenten y crear en ellos también la responsabilidad de los demás jóvenes, porque estamos hablando de relaciones entre líderes. Entre líderes. Sí, en jóvenes, pero de jóvenes y jóvenes también. Jóvenes y jóvenes. O sea, que tenemos que hacernos accesibles a ellos, que ellos tengan nuestro teléfono, que podamos estar conectados por mensajes de textos, de Facebook, eso, ¿no? Twitter, o sea, todas estas cosas. Y era algo que quería enfatizar, que debemos recordar que nos guste o no, si nos regresamos a nuestros años de jóvenes, siempre admiramos a los adultos. Queremos que ellos nos dejen saber cómo se vive esta vida y más como líderes de jóvenes, ¿no? Como que tenemos un cierto aura ahí de que, oh, mi líder y yo quiero ser como ella o como él cuando crezca, ¿no? Entonces, el hecho de que nosotros nos interesemos en ellos trae un impacto bien grande porque, oh, wow, mi líder se interesó en mí, ¿no? Y entonces lo que hablábamos de que, oye, si vas a tener un partido de soccer, ve al partido de soccer. Si van a tener un evento en la escuela, aparécete, ¿no? O si tienen una comida en la iglesia, yo sé que tenemos que hablar con tantos hermanos y esto y el otro, mira, mejor ve y siéntate con ellos, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Qué ha pasado durante la semana? Luego lo que yo hago es que me llevo 2, 3 chicos y chicas y nos vamos a tomar un helado, ¿no? Y entonces empieza a haber esa conexión porque tanto el sufrimiento, como decía Paul, nos une, pero también los psicólogos nos dejan saber una y otra vez, si se están divirtiendo juntos, empieza a haber esa química, ¿no? Porque se dan cosas en el cerebro y en el cuerpo y se empieza a hacer esa química y esa unión, ¿no? De que, o sea, tú no estás nada más allá, no a lo lejos, lejos, ¿no? Y eso sino que estás Elizabeth, aquí conmigo. Es muy importante porque, créame, los jóvenes, por lo menos yo cuando era más joven, todavía soy joven, me daba cuenta de que saben cuando alguien es sincero y cuando alguien no lo es. O sea, saben cuando alguien pregunta, mira, ¿cómo estás? Y de repente el líder está viendo al otro lado mientras tú contestas. O sea, eso de estar afuera de la iglesia es muy importante, no solamente para el joven saber que tiene un pastor o un líder en todo momento, que es muy importante, sino que también es importante para ti saber que tú eres líder y pastor, no solamente adentro de la iglesia, sino afuera. Sí. Y como dije yo, es de también gozarse con los que se gozan, ¿no? O sea, pasarla bien, pero sí quiero repetir, tiene que ver algo sincero ahí, tiene que ver un amor genuino hacia la gente que Dios está dando alrededor, y esas cosas van a salir ya, quiero decir, van a dar fruto, ya saliendo con alguien a comer, va a dar fruto a algo más. Hablando con alguien en un café, va a dar fruto a algo más. O sea, hay que ser sinceros. Y ahí es donde estábamos hablando de estos valores, ¿no? Y hablábamos del valor de profundidad. Vamos a ver que cuando tomamos tiempo para estar más cerca de ellos, nos van a hacer algunas preguntas que a lo mejor no se sienten muy cómodos hacerlas con todo el grupo, ¿no? Y ahí es donde les podemos ir guiando. Mira, pues fíjate que este versículo, aquí el Señor nos enseña esto, ¿no? Y entonces por eso
es que queremos hacer las cosas así, o pensar así, o vivir así, ¿no? Y entonces es donde los llevamos a más profundo, y también dejarlos a ellos, bueno, y decirles, bueno, mira, esto está sucediendo, esta situación que me estás platicando. Esto es lo que dice la Biblia. ¿Tú qué piensas que debes hacer? Y dejarlos que ellos solos vayan descubriendo, ¿no? Porque están en ese proceso de convertirse en adultos, lo cual quiere decir que van a empezar a tomar sus propias decisiones y hacer las cosas a su manera. Entonces, si yo continúo como con un niño, diciéndole las cosas directamente, entonces no se están formando su propio criterio, ¿no? Sus convicciones de que yo hago esto porque yo lo creo. Así es. Ellos tienen que descubrir lo que están aprendiendo. ¿Algún otro valor importante en la parte de enseñar para transformar a los jóvenes? Creo que también la responsabilidad, no tan solo las correcciones, pero la responsabilidad de ellos, entender que ellos son responsables de marcar una diferencia no solo en la vida de ellos, pero en la vida de otros, en las vidas de los que están a su alrededor, en las vidas de la comunidad, de las escuelas en donde ellos están, de las universidades en donde ellos están. O sea, algunos padres que te están escuchando, José, dice, háblame más de esto de responsabilidad, porque a veces no es tan fácil hablar de responsabilidad cuando se habla de jóvenes. Pero los jóvenes toman decisiones, ¿no es cierto? Toman decisiones, y toman decisiones importantes al principio de su vida, como estaba hablando Elizabeth. Toman responsabilidades de qué carrera ellos van a seguir, a quién ellos van a escuchar, por quién ellos se van a dejar de dirigir. Estoy pensando acerca de un joven en la sección de Tennessee. Yo me recuerdo que está sentado al frente, al principio yo tomar la batuta en el liderazgo, estaba sentado al frente mientras estaba predicando y él texteando en el teléfono, al frente en el servicio, y los padres dándole con el codo. Y cuando uno empieza a enseñarle, cuando uno empieza a mostrarle que ellos tienen que tomar responsabilidad de su crecimiento espiritual, de sus fundaciones, vemos la transformación. Hasta los otros días que lo vi tomando parte, cantando himnos solo al frente con pista. Qué bendición tan grande ver un cambio, una transformación así. Uno se siente orgulloso de ser un líder y poder por lo menos dar el ejemplo mientras uno puede estar al frente de ellos dando el ejemplo, no tan solo al frente predicando, pero también ayudando, sirviendo dentro de la iglesia, los servicios, saludándolos a todos, abrazándolos, diciéndole yo te amo en el Señor. Esas son responsabilidades que tenemos que mostrarle a ellos. ¿Cómo aprenden los jóvenes hoy en día? Amén. Primero que todo, quiero dejar claro que hay que enseñar. O sea, eso es muy importante. ¿Por qué dice eso? Disculpe. ¿Por qué dices que hay que enseñar? Hay que enseñar, es importante porque eso. La Biblia nos muestra, nos da a entender a través de Jesús que sí enseñaba. No se trata únicamente de mandar. Ser un pastor, ser autoridad, no es mandar, es apacentar, es enseñar, es llevar a través de tiempos difíciles y enseñar a cómo hay que vivir en esa situación. Por ejemplo, Pablo decía, imítenme a mí mientras yo imito a Cristo. Ahí estaba enseñando, él tenía que enseñar con su ejemplo, él tenía que enseñar con su actitud, él tenía que enseñar con cómo él vivía. Y eso me lleva a cómo aprenden. Aprendemos en una forma práctica. Yo creo que en nuestras iglesias hispanas, somos muy acostumbrados a solo hablar y hablar y hablar. Y perdonen que lo diga así, ¿verdad? Pero yo creo que necesitamos algo práctico. Hay que enseñar algo, pero luego enseñar cómo responder, cómo actuar y cómo podemos poner lo que aprendimos y ponerlo hoy, activarlo hoy en nuestro día, ¿verdad? Usualmente cuando predicamos llamamos a la gente a pasar al altar, a responder a lo que se habló en la prédica. Y eso es lo práctico. Mira, hoy hablamos sobre el amor de Cristo. Si tú necesitas ahorita lo puedes poner ya a funcionar en tu vida. Ven al frente y queremos orar por ti. Tiene que ser algo práctico. Tenemos que enseñar lo práctico. Mira, Jesús fue práctico. Cuando fue y revivió a la niña que estaba muerta, dice, talite cum, levántate. Pero que después, ¿qué le dice?
ahora ve y come. O sea, era práctico, no se trataba únicamente de una enseñanza de teológica. Para acumular conocimiento. Exacto, o sea, también es práctico para la vida de hoy. En la Biblia creemos que la palabra de Dios nos está hablando para el día de hoy también, no solamente a las personas que escribieron la escritura, ¿verdad? También quiero solo mencionar algo, que tiene que toda enseñanza ser como centro, debe de toda enseñanza tener la palabra de Dios. Tenemos que tener la palabra como nuestra fuente de todo lo que queremos enseñar. La palabra de Dios es lo que tenemos que tener en la punta de la lengua. No nos podemos desviar, tenemos que tener la persona que es Cristo muy, ¿cómo lo digo yo? Muy, muy puro bíblicamente hablando. Es muy fácil encajonar al Señor en un pensamiento, porque Jesús, Dios, Espíritu Santo es demasiado grande para para nuestra mente. Entonces sí tenemos que enseñar a través de la palabra, y la palabra no va a regresar vacía. Y si la enseñanza es tan importante como lo hemos mencionado, ¿cómo construimos ese conocimiento en los jóvenes? Y bueno, Paul ahorita mencionaba este último valor de la enseñanza, ¿no? Hablábamos de esos 4 valores y este último siendo el de la conexión. Y entonces, ¿cómo podemos asegurarnos de que lo que enseñamos, lo que vemos en un libro o en la Biblia, se está aplicando? Y entonces, para ir construyendo el conocimiento tenemos que también ver algunas cuestiones prácticas de cómo aprendemos como humanos, ¿no? Porque cada uno tenemos una forma muy diferente, pero como ya dijimos, si tenemos esa conexión con ellos, entonces ya van a estar dispuestos a escucharnos, en primer lugar, ¿no? En segundo lugar, si yo estoy tratando de entender cómo piensan ellos, eso me va a ayudar también a mí a poder hacer las conexiones con lo que estamos diciendo. Si yo sé las realidades de su vida, voy a poder darle la aplicación para que ellos sepan cuando entre sus relaciones con sus amigos o con sus maestros o con sus padres, cómo lo aplico, ¿no? Cuando veo algunos retos. Y luego también tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Que hay una diferencia entre unos y otros de cómo aprendemos. Y como maestros y ministros somos muy dados a que en la forma en que yo aprendo, así es como enseño, ¿no? Porque es lo natural, es lo más natural, pero nos tenemos que dar cuenta que primero, no todos aprenden así y por lo tanto algunas veces hasta interpretamos algunas cosas que hacen los muchachos como que no les interesa, que no nos están escuchando, que están por allá pajareando, ¿no? Pensando en otra cosa y en otro mundo, desconectados. Cuando en realidad es porque a lo mejor ese chico o esa chica aprende mejor cuando está escuchando y internamente está reflexionando, ¿no? Tengo así algunos estudiantes de que también callados, pareciera que están en otro mundo, pero en el momento en que ellos dicen algo poderoso, ¿no? Porque ya lo estuvieron pensando bastante, ¿no? A lo mejor otro parece que está aburrido porque si yo solamente estoy hablando y no tengo ninguna actividades, y ese estudiante aprende mejor de una forma física, tangible, necesita hacer algunas actividades para conectar la enseñanza con lo que le estoy tratando de comunicar, pues claro, entonces va a decir, ay, sí, esto está bien aburrido, ¿no? Porque para ese estudiante el que sea interesante y aprendí es igual a que hice cosas y me moví, ¿no? Cuando para otro puede decir, yo no vine a jugar. Yo vengo a que me des la palabra, aprender y vamos profundo, ¿no? Y entonces quieren leer y quieren empezar a cuestionar y casi a filosofar, ¿no? Y a decir, pero ¿por qué? Y a debatir, ¿sí? ¿No? Y entonces, porque se conectan ya sea con una forma intelectual o lógica y entonces quieren tener esa oportunidad, ¿no? Y alguien podría decir, no me interrumpas si tú no me haces preguntas, ¿no? Pero es porque están tratando de aprender y entonces mientras tengamos eso en mente, ¿no? De que hay diferentes formas de aprender, entonces por lo tanto vamos a poder comunicar el mensaje y luego saber que precisamente por eso tenemos las ayudas, ¿no? Es algo que me gusta mucho, por ejemplo, el currículum de Real, porque
pareciera, con las pláticas que estamos teniendo ahorita, que como ministros de jóvenes tenemos que ser todólogos, ¿no? Tienes que saber psicología, de enseñanza, de desarrollo humano, de teología, sí, para poder alcanzarlos. Sí. Pero precisamente ahí la bendición, ¿no? De tener estos materiales que ya están hechos con eso en mente, de que estamos viendo exactamente las situaciones que los jóvenes están viviendo, los ejemplos, las aplicaciones a su situación y diferentes actividades para los que aprenden más con la lógica o intelectual, para los que les gustan más las actividades, para los que necesitan profundizar y preguntar. Entonces, es lo bueno que ya no tengo yo que preocuparme de preparar todo esto. O de investigar, de dedicar mucho tiempo a eso. Exacto. Hablemos un poco acerca de los jóvenes y las diferencias entre los jóvenes adolescentes y los jóvenes más adultos. ¿Qué diferencia, por ejemplo? Un mundo de diferencia, un mundo de diferencia, porque vemos las diferentes edades, vemos nuestros jóvenes que clasificamos como jóvenes adolescentes y jóvenes intermedios y jóvenes mayores y jóvenes adultos y adultos jóvenes. Y adultos que queremos ser jóvenes. Y adultos que quieren ser jóvenes. Y adultos que se como jóvenes. Entonces, vemos esa diferencia y vemos esa dinámica a través de estas edades que nosotros ministramos como líderes. Y tenemos que entender que no son tan solo diferencias biológicas y de lenguas, como estamos hablando anteriormente con Paul, que había una diferencia entre sociedades y comunidades, entre los Estados Unidos y Latinoamérica, sino también entender que ellos aprenden diferente. Aprenden totalmente diferente, no tan solo en la manera que aprenden psicológica, visual, audiblemente, pero también aprenden, los niveles de enseñanza tienen que variar entre esas edades. Entonces nosotros como líderes tenemos que estar conscientes de esas maneras de aprendizaje, de esas edades, que quizás un ejemplo para los jóvenes mayores no es un buen ejemplo para los jóvenes intermedios o los jóvenes más de menor edad. Entonces tenemos que estar eso conscientes, siempre evaluando, siempre haciendo decisiones para poder, si tenemos que separar un grupo, lo vamos a hacer, si tenemos que mover este grupo para allá o a juntar estos dos porque los ejemplos van a ser mejores para ellos, los tenemos que hacer. Siempre tenemos que estar conscientes de esas edades y lo que podemos hacer para poder llegar a ellos mucho mejor en el aprendizaje. ¿Qué cosas debemos saber si hemos llegado a la conclusión de que Dios nos ha dado la oportunidad de ministrar, el privilegio de poder enseñar para impactar a los jóvenes? ¿Qué cosas debo saber en cuanto a eso? Y aquí era donde quería, antes de que continuemos con la conversación, sabemos que nuestros hermanos de diferentes países y partes del mundo estarán viendo este entrenamiento, pero al mismo tiempo queremos ayudarnos dentro de este contexto que estamos en Estados Unidos y algunas de las realidades que están sucediendo, ¿no? Y más como hispanos o latinos, voy a utilizar cualquiera de los dos términos. Para mí el saber las situaciones sociodemográficas que están sucediendo es algo que me despierta, ¿no? Y me deja saber cómo me voy a quedar yo sentado si sé que somos 50 millones de hispanos o latinos en Estados Unidos. ¿Qué quiere decir eso? Que si combinamos toda la población de Canadá más otros dos países más pequeños, somos más hispanos o latinos en Estados Unidos, ¿no? Que aún toda la gente que vive en Canadá, ¿no? Segundo país más grande con población. Exacto, ¿no? Entonces es algo de impacto, y saber que 1 de cada 6 personas en Estados Unidos es hispana, y no solo eso, de que 1 de cada 4 bebés son latinos o hispanos, ¿no? Que sabemos que es parte de nuestras características culturales y tenemos muchos niños. Entonces, como decíamos al principio, si estamos realmente conscientes de que 60,000 jóvenes cumplen 18 años cada mes por los próximos 20 años, entonces, ¿qué voy a hacer yo como líder, no?
Creo que para mí eso es bien claro, porque también si empezamos a ver O sea, lo que estás diciendo es que tenemos que estar conscientes de la envergadura, del reto que tenemos por delante. Exacto, porque otra cosa que quería recalcar es que también sabemos que es una población hispana grande, pero al mismo tiempo el 46% de la población hispana es menor de 25 años. Así que jóvenes, ¿no? Entonces, y es una tendencia a nivel mundial. De hecho, bueno, hay algunas excepciones, pero por lo general la juventud es la mayoría en muchas partes del mundo, ¿no? Entonces, qué privilegio saber que precisamente en estos tiempos en los que estamos viviendo, Dios nos está diciendo a estos precisamente es a los que te he llamado, ¿no? Entonces, saber cuáles son sus necesidades y saber que esas realidades que estamos viviendo van a impactar la forma en que yo les ministro, las cosas que me voy a tener que estar al tanto, ¿no? Porque en algunos lugares aquí del país son muchos, como en California y en Texas, donde la mayoría de los hispanos están ahí, pero ¿qué sucede en otros estados donde la población no es tan grande, ¿no? ¿Qué tipo de dinámicas sociales están ellos enfrentando en su escuela? Tengo que conocer ese contexto. Exacto, ¿no? Y entonces poder saber también nosotros como líderes de las iglesias y como pastores, que ahí precisamente es donde está nuestro recurso más valioso, en la juventud. No solo son la mayoría dentro de nuestra población hispana, pero ahí está el mérito mole, ¿no? Como decimos en México, porque ahí es donde sabemos que si yo estoy invirtiendo y estoy nutriendo esa juventud, en lugar de decir, bueno, cuando sean adultos ya me enfocaré en ellos, sino desde ahorita, porque son la mayoría. Entonces también eso es muy importante desde la perspectiva eclesiológica que decíamos hace rato, ¿no? Porque para la salud y el crecimiento de mi iglesia necesito yo estar generando nuevos líderes. Claro, constantemente multiplicándonos. Constantemente multiplicándonos. Y entonces, ¿dónde voy a invertir? ¿Dónde voy a formar esos líderes? ¿Dónde voy a nutrir? En esa juventud, en esa juventud, ¿no? ¿Qué otra cosa necesitaríamos saber? Yo creo que tenemos que saber que es un proceso. Nosotros no somos líderes, vamos a tener tiempos difíciles, vamos a tener tiempo de victoria, vamos a tener sufrimiento. Es importante saber que el ser líder, ya que estás adentro de ser líder, ya tienes el llamado, el responder al llamamiento, es un proceso de aprendizaje, es un proceso donde Dios te va a pulir, es un proceso donde Dios te va a mostrar y es un proceso que únicamente vas a poder disfrutar si tú eres una persona que mantiene su corazón puro y eres una persona que se está confiando totalmente del Señor. Podemos ver que Moisés, cuando él guió a los israelitas, dice la palabra que cuando le pegó a la roca, en vez de hablarle que saliera agua, vino Dios y le dice, mira, porque no me representaste correctamente. Y lo que yo veo ahí es que entró amargura por el proceso difícil de Moisés, entró amargura a su corazón, pero con amargura ya no funcionaba, con amargura ya no podía restaurar, con amargura ya no podía amar como Dios lo había mandado a ser ese guía, ese pastor para esa iglesia. Entonces hay que entender que sí es un proceso largo, es un proceso fuerte, pero es un proceso donde vas a ver mucho bendición, vas a ver mucho la mano de Dios y vas a ver mucho su misericordia. Y es muy importante mantener tu corazón puro en eso. Creo que hay que entender también que tu servicio, y esto por favor, líder de jóvenes, que quiero que escuchen esto, tu servicio no cubre tu necesidad de ser transformado por Dios. Muchas veces creemos que porque somos pastor ya no tengo que leer tanta mi Biblia o solamente cuando me toca predicar, ¿verdad? Y no es así. Tú tienes que ser transformado igual que todos somos transformados. Tú no eres pastor porque eres más importante. Eres pastor porque eres más responsable. Y no te quita la responsabilidad de tener que ser transformado. No te escondas atrás de tu función, no te escondas atrás de tu servicio. Yo no me puedo esconder atrás de ser papá
y decir, bueno, como soy papá, ya lo sé todo. No, 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 yo tengo que recordar que todavía soy inmaduro, todavía soy una persona que hace decisiones sin pensar como debería tal vez estar pensando, y no me puedo esconder. Y lo último es que Dios te llama no para que tú seas derrotado. Dios te llama y Dios te escoge para ser victorioso. Entonces, con lo que dije yo de un proceso difícil, recuerda que todas las cosas trabajan para bien para aquellos que confían en Dios. Significa que todo lo que venga a tu vida no va a ser algo para destruirte, sino que va a ser algo para hacerte más fuerte, para hacerte más dependiente de Dios, para que tú confíes más en Él. Dios no te escogió por tu capacidad, sino que Dios te escogió porque tú fuiste alguien que obedeció. El famoso heme aquí, envíame a mí. Esa no es una capacidad, esa es un obedecer. Y el obedecer te va a llevar a hacer milagros. Entonces, siempre recuerda lo que Dios llama para victoria, no para derrota. Definitivamente, esto es un tema fascinante y hay tanto que pudiésemos hablar aquí. Y la experiencia que ustedes traen a esta discusión, no hay duda de que es una experiencia apasionante y que el Ministerio de Jóvenes es para valientes, como decíamos anteriormente. Quisiera que termináramos esta parte compartiendo, dejando que cada uno de ustedes comparta cuál sería su consejo a cualquier ministro de jóvenes, desde su punto de vista, desde su experiencia. ¿Qué sería lo que a ustedes les gustaría que un ministro de jóvenes se pudiera llevar de este tiempo? Yo creo que como ministro de joven uno tiene que estar en expectativa del reto que tiene por delante, de esa expectativa de que tiene un reto, pero no un reto para como decía Paul, para decaer, sino para levantar a estos jóvenes, estos hombres y mujeres de Dios que en un día van a ser nuestros líderes también. Y crear un equipo de trabajo alrededor de nosotros. No hemos hablado de eso, no hemos tocado de eso mucho, pero crear un equipo de trabajo con jóvenes y que estén buscando de Dios, que tengan a Dios por delante, que tengan ese corazón de servir, que uno vea ese deseo de trabajar y de servir y de amar, porque el amor de Dios tiene que estar en el corazón de esa persona, y siempre mirar hacia nuestros líderes como líderes de jóvenes, porque nosotros, aunque somos líderes, tenemos nuestros líderes, nuestras cabezas espirituales que nosotros vamos y siempre en nuestro corazón al Señor. Nunca dejen de amar a Dios, nunca dejen de orar, nunca dejen de buscar el mover del Espíritu en nosotros para que podamos ser efectivos en lo que hacemos. Paul. Con estas preguntas el hermano Luis me va a poner a predicar ya. Estos últimos 2-3 meses han sido un poco difíciles para mí en mi caminar con el Señor. Y algo que Él me ponía en mi corazón es que la fe en Él me hace caminar. Hubo un momento difícil en mi vida cuando yo le dije a mi papá, mira papá, yo no siento nada, no siento ánimo. Estoy adorando a Dios y no siento nada. Estoy enojado, estoy triste en cada momento. Y lo único que me hace sacar la palabra para poder predicar, porque estos sentimientos estaban mientras yo estaba predicando. Lo único que me hace, pues me da fortaleza para poder predicar, es que yo me estoy agarrando de lo que dice mi Biblia